Hola y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga y me da mucho gusto de que me acompañen en un episodio más de este podcast. Al fin es diciembre y se nos está acabando el año. Esto significa también que se nos está acabando la temporada. Ahorita que nos estamos acercando a fin de año, me he puesto a pensar mucho en qué está pasando con las lecturas y como les platicaba en el último episodio en el que estaba yo sola, gracias a todos los que me comentaron que sí les gustó escucharme a mí solita. Eso facilita que no los deje sin episodio, sino que me aviente otro episodio yo solita para que ustedes tengan episodio semanal antes de que acabe la temporada. Y por eso otra vez estoy yo aquí, nada más. Pero bueno, eh, ahora que es diciembre y que Laura no puede estar conmigo para empezar el mes porque pues tiene compromisos, porque se nos casa. Lau, espero que no importe que esté diciendo esto finalmente, porque no lo habíamos comentado con nuestra audiencia, pero la próxima vez que escuchen a Lau ya se habrá casado. He estado pensando mucho qué onda con las lecturas y el fin de año y qué vamos a hacer. Creo que algo que nos pasa a todos los lectores, sobre todo con todo esto del social media y estar compartiendo nuestras lecturas y demás, es que de repente cuando llega diciembre hay como mucha presión, ¿no? Porque a inicios de año muchas personas se ponen un objetivo lector. Creo que esto es culpa de Goodreads y Goodreads nos motivaba, entre comillas, a poner un objetivo lector. Y este objetivo lector era como, voy a leer tantos libros este año y a lo largo del año Goodreads te iba diciendo, vas con tu objetivo lector o vas adelante o vas atrasado. Honestamente, yo dejé de utilizar Goodreads hace mucho tiempo. Tengo la cuenta y si ustedes me buscan en Goodreads me van a encontrar, pero hace como 3 años, yo creo, que dejé de utilizarlo activamente. Entonces van a ver los libros que leí ahí, pero van a ver que yo ya no lo utilizo y que las últimas reseñas son de hace años. Básicamente porque me empezó a causar mucho estrés, porque era como vas 2 libros atrasado con tu objetivo de lectura. Y yo soy una de esas personas que leen porque me gusta leer y no necesito que me estén correteando. Y siento que conforme ha evolucionado el book media, del que ya hemos platicado en este podcast, esta onda de que de repente te salen personas que te dicen, oh, acabó el mes y este mes leí 35 libros eh, y te voy a platicar de todos o te voy a decir cuáles fueron los highlights. De repente hay personas que lo sienten como, no sé si como ofensa personal o como afrenta, pero por lo menos les causa un poco de ansiedad. Y siento que ese no es el objetivo. Siento que cada quien tiene que leer a su ritmo. A mí me costó un poco de trabajo, de repente sí sentía un poco de presión y de hecho hubo un par de años, incluyendo el año pasado, que dije, me voy a obligar a leer más. El año pasado, básicamente porque era el primer año que dejaba de tener un trabajo fijo y dije, tengo más tiempo. Si tengo más tiempo, significa que puedo leer más y que incluso puedo dedicarme a leer como forma de vida. Y puedo buscar que la gente me pague por leer, ¿no? Por hacer reseñas, porque existen sitios, sobre todo sitios gringos, que te pagan por hacer las reseñas. Y no fue una experiencia grata, empecé a sufrirlo. Ya también se los he comentado en otros episodios de podcast. Pero siento que hay gente que incluso lo toma mal. Y hay un video por ahí, un fragmento de entrevista de Mariana Enríquez, donde ella está diciendo que es horrible ver todo esto y que si te tardas 3 meses en terminar un libro está bien. No me voy a clavar en eso. Creo que ella también tiene un punto, ¿no? O sea, si te tardas mucho en terminar un libro, está bien. Y si lees muchos libros en un mes, también está bien. Porque al final no es una competencia. Cada quien está leyendo como quiere y como puede. Pero para mí que se acerque diciembre,
y que tenga libros pendientes se vuelve un poco de presión mental para mí, no por un objetivo de lectura, sino básicamente porque se acerca el maratón de lectura que organizan las chicas de libros Bifortipos, la maratona Guadalupe Reinas, y el 1 de diciembre, que es cuando estoy grabando este episodio, ustedes me van a escuchar realmente el 2 de diciembre, esto, o a partir del 2 de diciembre. Ellas liberan las consignas del Guadalupe Reinas y yo me estaba presionando mucho para poder acabar mis lecturas a tiempo, porque dije, no quiero tener libros pendientes para poder enfocarme en tener em, tiempo y espacio mental para participar en la maratona. Entonces, antes de que les platico un poco de la maratona, quiero contarles de mis lecturas de fin de año antes de empezar con la maratona, porque la verdad es que qué cosas más maravillosas leí antes de que empiece la maratona Guadalupe Reinas y quiero compartirlo con ustedes. Ustedes saben que yo soy una lectora muy asidua de fantasía. La fantasía, los géneros especulativos en general, y tenemos pendiente Lau y yo, pero este sí es un episodio que queremos hacer Laura y yo, sobre los géneros y las etiquetas que hay alrededor de la literatura. Pero los géneros especulativos, para pronto, son todos estos géneros que desafían la realidad. Eh, Pueden escuchar un poco más al respecto en el episodio que tenemos con especulativas. Este grupo que se dedica a estudiar los géneros especulativos escritos por mujeres. Pero bueno, los géneros especulativos a mí me gustan mucho y principalmente me gusta mucho la fantasía y los géneros de la imaginación. También pueden escuchar el episodio que tengo con Alberto Chimal, donde hablamos de literatura de la imaginación, que es el término que a mí más me gusta para hablar de fantasía y de géneros especulativos. Y entonces yo tengo un club de lectura dedicado exclusivamente a literatura de la imaginación. Y este año nos dedicamos a leer renarraciones de cuentos clásicos. Y básicamente pensé esta ruta por un libro en particular, que es el libro con el que cerramos esta ruta lectora de 2025, y es Little Thieves, o en español, Muerte y Fortuna, la traducción a cargo de Carla Bataller, a quien ya también entrevisté en este podcast. Y este fue un libro que yo leí en 2024, si no me equivoco, o 2023, no me acuerdo bien, la primera vez. Y este año lo releí para el club de lectura. Sigue siendo de mis libros favoritos en la vida. Y es una renarración de el cuento La criada de los gansos o La criada de las ocas, depende la traducción, donde hay una criada malvada que le roba la identidad a una princesa y al final se dan cuenta de que es la criada y la desuscriben de este plano existencial como castigo. Pero aquí es justamente la criada malvada la que... Pero aquí es justamente la criada malvada la que nos cuenta la historia. Y es un mundo donde hay magia, pero justamente a mí lo que me gusta mucho de este mundo es un mundo creado por Margaret Owen. La explicación de cómo funciona la magia es algo que a mí me parece muy maravilloso. Y se los voy a explicar muy por encima porque se va profundizando no solo en este libro, sino después hay otros dos. Tenemos dioses bajos y dioses altos. Los dioses altos realmente nunca nos los explica a profundidad, pero los dioses bajos son estas ideas o estos conceptos que tenemos los seres humanos en los que, como tantas personas creen, acaban por materializarse y tienen poderes. Y estos poderes pueden conectarse con el mundo humano y puede haber contratos entre los humanos y los dioses bajos
para que pueda haber magia. Pueden ser contratos como legales, y estos contratos son para mantener la justicia y es todo el esquema de cómo funciona la justicia y son los prefectos. Puede haber magia momentánea que se puede estudiar y se puede tener a través de elementos de los dioses, como cenizas, que son las brujas, y puede haber unos contratos que son como más tenebrosos, que son los warlocks. Básicamente así se podría resumir el sistema de magia. Y entonces en Little Thieves tenemos el punto de vista de la criada malvada, de por qué le roba la identidad, y justamente a mí me parece muy interesante todo el motivo para tratar de robarle la identidad a la princesa y cómo empieza a luchar por su vida, Vanya o Vanya, la criada malvada, porque acaba maldecida por uno de estos dioses bajos y entonces se vuelve una carrera en contra del tiempo y se vuelve una especie de heist. Para mí es un mundo maravilloso y aparte este primer libro, Little Thieves, es autoconclusivo. Sin embargo, a mí me gustó tanto que me conseguí los siguientes dos, Painted Devils, que en español es Sangre y Espinas, y luego Holy Terrors, que tristemente ese sí no está traducido al español, ese salió este año, que es la conclusión. Yo lloraba, y es raro que yo llore con los libros, pero porque el mundo está muy bien armado. Los personajes me gustaron mucho, son unos personajes muy coherentes que vamos viendo cómo van creciendo y desarrollándose a lo largo de los 3 libros, y me gusta ver mucho cómo van evolucionando. La verdad es que el tercer libro, Holy Terrors, tiene momentos en los que siento que se caen, y lo platicaba con mis amigos Alberto y Raquel, siento que fueron problemas más de edición de historia. Esto también tenemos pendiente platicarlo, yo creo que Laura y yo, y tal vez después incluso invité a Alberto y Raquel para que platiquemos de esto, pero hay distintos procesos de la edición de las historias, sobre todo cuando son novelas, y uno de los procesos de edición es la edición de la historia. Es decir, no estamos hablando de horrores, ¿no? Errores ortotipográficos, la corrección de la ortografía, de la redacción, la corrección de estilo, sino estamos hablando de la historia, la coherencia de la historia. Que tenga continuidad, que los tiempos estén bien, que los personajes se sostengan, etcétera. Cuando se está haciendo ese tipo de corrección, puede haber detalles. Estos libros son libros largos, son libros en promedio de 500 páginas. Y la misma autora en sus agradecimientos menciona que le agradece a todo su equipo editorial porque ella entrega manuscritos que son terriblemente largos y el equipo editorial consigue que sean manuscritos no tan terriblemente largos. Entonces, hay cositas en el tercer libro que a mí me sacaban un poco de onda, que yo creo que en realidad son problemas de corrección de la historia, de se le olvidó a la autora el timeline que estaba manejando o se le olvidó que había dicho que esto pasó en X fecha, cositas por el estilo. Y eso para una persona como soy yo, de repente sí era como de, me saca del mundo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que me parecieron unos libros muy, muy disfrutables, tan disfrutables que se volvió un problema porque no he podido dejar de pensar en ellos, porque el world building está muy bien hecho y como está muy bien hecho, entonces estoy dándole vueltas a los personajes, a cosas que pasaron, a detalles de
claro, es que yo no me di cuenta de que en tal parte habían dicho esto y por supuesto era obvio que iba a pasar esta cosa, pero me distrajo y entonces está muy bien armado porque como son historias más o menos como de heist en el primer libro o murder mystery en el tercer libro, eh, les sigo dando vueltas. Son libros que les recomiendo mucho, si los pueden leer, léanlos. Pero cuando me enfrento a ese tipo de libros, entonces cambiar de libro me cuesta trabajo. Acabé de leer estos libros el 28 de noviembre, yo creo. Y dije, oh no, el 1 de diciembre salen las consignas del Guadalupe Reinas y el 12 de diciembre empieza la maratona, que la maratona Guadalupe Reinas corre del 12 de diciembre al 6 de enero. ¿Qué puedo leer en el mientras que me sirva para hacer la transición, pero que mi cerebro siquiera salirse de este mundo del imperio bendecido de Little Thieves para hacer el brinco cuando estoy tan clavada con todo este world building? Y mi esposo me hizo el comentario de por qué no les cuentos. Y yo dije, o sea, sí, pero estábamos fuera de casa porque se nos juntaron muchos viajes. Y dije, ¿qué hago? Y por fortuna llegó mi querido Alberto Chimal a salvarme. Y esta es otra recomendación que les quiero hacer. Tuve la fortuna de desayunar con Alberto y Raquel. Y Alberto me dio de regalo de cumpleaños tardío su nuevo libro, que es un libro de cuentos, que es Las máquinas enfermas. Las máquinas enfermas es, creo que el resultado de una preocupación que él tiene sobre la obsesión que tenemos los seres humanos con las inteligencias artificiales y otras tecnologías digitales. Este precioso libro de cuentos, son 9 cuentos. Precioso no sé si es la palabra correcta, aterrador más bien. Está editado por Páginas de Espuma y tengo la gran fortuna de estar a punto de terminar de leerlo, justo antes de que se estrene, presente en México. Este libro va a ser presentado en México el miércoles 3 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Alberto estuvo en España presentándolo durante noviembre, no, durante octubre, de hecho. Octubre y un pedazo de noviembre, me parece. Y es un libro más reciente. Empecé a leerlo en cuanto me lo dio. Pensé que lo iba a terminar justo antes de que empezara diciembre. La verdad es que me falta muy poquito, todavía me falta un cuento. Y yo sé que tengo un bias porque le tengo mucho cariño a Alberto, pero no deja de sorprenderme su pluma y no deja de sorprenderme lo mordaz que es y lo preciso que es para delinear estos miedos y presentárnoslos. Estas obsesiones que estamos teniendo como humanidad alrededor de utilizar la inteligencia artificial para absolutamente todo y perdernos a nosotros mismos como seres humanos en el proceso. Entonces, estoy fascinada y llego justo a tiempo porque me permitió hacer el salto entre la obsesión que tiene mi cerebro ahorita con seguir pensando en este mundo creado por Margaret Owen y poder prepararme para la maratona de lectura de Guadalupe Reinas. Pero entonces, a ver, platiquemos de qué es Guadalupe Reinas. Cada año les hablo de la Guadalupe Reinas. Yo creo que si este es el año 9, debe ser el año 8 en el que participo yo. Entonces, ¿qué es? Es una maratona de lectura organizada por la Asociación Civil Libros Bifortipos. Libros Bifortipos
busca visibilizar la lectura de libros escritos por mujeres, básicamente. Ya tengo un episodio, de hecho fue el cierre de temporada, de la primera temporada, el año pasado. Es el último episodio de la temporada 1. Y ahí nos contaron las consignas y nos contaron que es Guadalupe Reina. Si quieren escucharlo de viva voz, yo se los voy a resumir. La iniciativa es, vamos a leer 10 libros escritos por mujeres entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. Ahora, no es una carrera, aunque diga maratona, no se trata de a ver quién termina 10 libros primero, sino ellas proponen 10 consignas para disparar la curiosidad y ampliar el panorama para que ustedes busquen libros distintos a los que normalmente leerían y salgan de su zona de confort. Pero el chiste es divertirse. Entonces, a lo largo de estos días, también ellas en sus redes sociales, que ya saben, les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar retos. Y si ustedes participan en los retos y pueden participar en los retos, sean mujer, sea hombre, o sea, quien quiera participar en esta maratona puede participar. Lo único es, tienen que leer a mujeres. Esa es la única prerrogativa. Pero no hay una limitante de género, no hay una limitante para quién puede participar. Pueden participar en los retos, pueden participar en la peregrinación lectora, que son actividades que hay alrededor de la República y del país. Hay igual en las redes sociales de Libros Bifortipos el calendario de actividades, hay actividades virtuales y actividades presenciales y también hay un pasaporte. Ustedes pueden descargar este pasaporte, conseguir 5 sellos de participar en 5 actividades distintas y todas esas participaciones en los retos, en la peregrinación, etcétera, son para que ustedes puedan ganar premios al final de la maratona. Y el cierre de la maratona es justo en el aniversario, que este año sería el aniversario número 10 de la formación de la asociación. Entonces, se vuelve toda una fiesta lectora y a mí me parece bien divertido participar. Siempre me obliga a salir de mi zona de confort, entonces me divierte mucho. El año pasado me costó mucho trabajo porque había consignas que de verdad fue como de, esto no es lo que yo leería normalmente, que sí, salir de la zona de confort es eso, pero también pues yo leo para divertirme y no me gusta leer a las carreras. Entonces, como tampoco se trata de a fuerza tengo que leer los 10 libros, pues intento no presionarme. La otra cosa que pasa es que yo soy mood reader, lo cual es un poco complicado, porque es bien bonito armar tu TBR o la lista de libros que vas a leer, y cuando vas llegando a ellos y eres mood reader, es como, esto ya no se me antoja. Pero está bien porque puedes cambiar qué libros vas a leer, o sea, no pasa absolutamente nada si de repente decides cambiarlos. Ahora, ¿cuáles son las consignas de este año? Este año me emocionan mucho las consignas porque creo que no me van a causar tanto conflicto como otros años. Ahí les van. Siempre, la consigna número 1 siempre es lectura conjunta de libros bifortipos. A lo largo del año, las biforas hacen lecturas conjuntas, proponen una ruta y leen distintos libros. En sus casi 10 años de existir, han leído más de 80 libros o casi 80 libros. Son como 80 libros. En su sitio web, ustedes pueden ver todos los libros que han leído y escogen uno de esos libros y ese es el que califica para lectura conjunta de libros bifortipos. 2. Libro de acerca o inspirado por Jane Austen. Esto es porque 2025 se cumplieron 250 años de el nacimiento, me parece, de Jane Austen. Entonces, por eso, pues algo relacionado con Jane Austen. 3. Literatura erótica. 4. Una lectura sáfica.
que eso ya lo platicamos con con Daniela de los libros de la guerrillera, lectura donde alguien ame a una mujer, donde una mujer o bisexual ame a una mujer. 5, escritora mexicana que no hayas leído. 6, libro escrito por una activista. 7, libros sobre Palestina. 8, Cozy Mystery. 9, libros sobre cerrar ciclos. Y 10, libro que tiene 10 años en tu librero físico o digital. Estas consignas me parecen muy divertidas. Todavía no he pensado realmente qué libros voy a leer este año. Espero poder hacer mi lista en los próximos días. Como les comentaba, mi diciembre está un poco complicado. Tengo otros 2 viajes en puerta, pero me las voy a apañar para poder hacer mi lista de lectura. Pero algo que me emociona es que Ela, que aparte de ser un miembro muy activo de la comunidad de libros bifurtipos, también es miembro activa de la comunidad de Pasión y Tinta y aprecio mucho eso. Muchas gracias y un gran saludo a Ela. Ella sube el reto en Storygraph y a mí me gustan mucho los retos en Storygraph porque permiten ir subiendo libros que aplican para cada uno de las consignas. Entonces, eso me parece maravilloso porque te sirve para ir viendo qué sugerencias hay por parte de los que están dentro del reto y te das una idea cuando no sabes qué libro califica. Entonces, por ejemplo, para mí, libros sobre Palestina, no es el primer año que las biforas sugieren leer sobre Palestina, porque creo que es un tema que es urgente que leamos y poder ver ahí qué están sugiriendo da una gran ayuda. Yo ya les he comentado que siento que Storygraph es esta aplicación que nos da muchas opciones y de hecho yo voy a empezar a hacer unos videos sobre cómo utilizar Storygraph mejor, porque yo también uso mucho Storygraph para mi club de lectura, para los retos que hemos hecho para Pasión y Tinta y siento que precisamente el que la gente no sabe cómo usarlo hace que haya este bloqueo, ¿no? Y que no lo utilicemos o no le saquemos el jugo necesario. Entonces, me encanta que ya está el reto en Storygraph. Yo lo voy a linkear aquí en la descripción. Ustedes pueden correr y revisar ahí. Y ahí pueden darse también una idea de qué libros pueden entrar dentro de las consignas. También creo que una gran ventaja que hay dentro de la maratona es que no hay limitantes si ustedes van a leer en físico o van a leer en digital. A mí me gusta mucho revisar. En la maratona todo el mundo empieza a compartir cuál es su TBR, qué es lo que van a leer. Y entonces yo puedo ver los títulos y luego recurro a otras plataformas como Bookmate para ver qué títulos puedo leer. Porque no solo leo en físico, sino leo también mucho en digital y los audiolibros ayudan mucho. Bookmate es mi plataforma de preferencia. Tengo una suscripción desde hace mucho tiempo y ahí hay libros digitales y hay audiolibros. Sé que hay otras plataformas que sirven bastante. Por ejemplo, está Everand, que parece que es patrocinador oficial este año de la maratona. Yo no conozco Everand. Bueno, la descubrí porque encontré que Pasión y Tinta también lo pueden escuchar en Everand, porque hay podcast también ahí, podcast dedicados a los libros. Amigos de Everand, no sé cómo nos encontraron. Gracias por tenernos ahí. Échenme un grito también, me encantaría colaborar mejor con ustedes. Pero sé que ahí hay libros y audiolibros. Está Storytel. Storytel yo lo conozco más como una especie de Audible,
pero con un catálogo como más amplio de audiolibros en español. Pero todos estos son suscripciones a final de cuentas. Pero creo que ayuda muchísimo tener este tipo de recursos para poder avanzar con las lecturas y para no tener que comprar tantos libros. También siempre pueden empezar a mandarse libros a Kindle o el dispositivo que ustedes utilicen. Hace poco yo dejé de utilizar Kindle, debo decir, después de muchos, muchos años de utilizar Kindle. Em, Dejé de ser fan de Kindle por motivos que ya he comentado con Laura en este podcast, pero bueno, si se lo perdieron, se los recuerdo. Kindle ya no deja que los libros que tú compres sean tuyos. Además de que empezaron a subir mucho los precios para los libros digitales, el libro que tú compras ya no es tuyo, en realidad estás comprando como una licencia y eso me parece muy tranza, porque pues para licencia mejor tengo estas suscripciones a todos estos servicios que les menciono, ¿no? Bookmate, Storytel, Everand, que se vuelven como streaming de libros. Y como se vuelve tengo una licencia, en el momento en el que Amazon decide que se acabó, te quitan el libro, aunque se supone que tú lo compraste. O no te lo quitan, pero le cambian la portada. Y miren, a mí me choca esto de que te pongan la portada porque es el póster, porque ya se volvió una serie o una película o algo así, a mí me choca. Entonces, todos esos detallitos y saber que, por ejemplo, nuestros amigos, vecinos de Estados Unidos están empezando a banear libros y que entonces eso significa que en cualquier chico rato pueden quitarme libros o pueden editar libros porque decidieron banear algo y me van a cambiar la edición por eso o me la van a quitar por eso, yo no soy muy fan. Entonces, yo dejé de usar Kindle, estuve buscando qué hacía, dije, bueno, voy a empezar a leer más bien en mi tableta o alguna cosa por el estilo, voy a leer más en Bookmate, a ver qué cosa hago. Y resulta que en mi cumpleaños, en octubre, mi esposo me compró un Pocketbook. Pocketbook es un lector digital em, que funciona igual que Kindle, solo que es sueco. Y entonces también tiene su tienda, pero lo que compras ahí es tuyo. También te puedes mandar documentos, te puedes mandar lo que sea. De hecho, puedes conectarlo directamente a Dropbox o a Drive. Em, y funciona tan bien como funciona un Kindle. Si acaso lo único es que la pila le dura un poquito menos que al Kindle. Pero de ahí en fuera, todas las mismas funciones, amigos. Entonces, estoy disfrutando mucho leer en mi Pocketbook. 10 de 10, excelente servicio. Y pues así, básicamente. Em, Estoy preparando todo para las lecturas de fin de año y sobrevivir la maratona, participar lo más que pueda en los retos. Normalmente es un sprint lector para mí. Intento no fijarme tanto en cuántos libros voy a leer. Intento enfocarme en disfrutar. Si ustedes van a participar, les invito a estar siguiendo las redes sociales de las Biforas, también seguir mis redes sociales personales. Las voy a linkear en la descripción, pero me encuentran como Nerea B de vaca, P de papá, B de vaca, Nerea BPB. Porque me gusta compartir mucho de toda la experiencia y cómo lo estoy viviendo y demás. Y pues básicamente eso. Así es como me gusta cerrar el año. Tal vez en otra vida yo fui de los fiordos y estas zonas nórdicas donde en Navidad se regalan libros y uno se sienta a leer, porque es algo que disfruto mucho. Son tradiciones que yo disfruto mucho y la maratona se ha vuelto una parte muy importante para mí en diciembre.
Entonces, me va a gustar mucho saber si ustedes tienen recomendaciones. Igual en la descripción les voy a dejar cuáles son las consignas. Entonces, si tienen recomendaciones de libros para estas consignas, solo recuerden que tienen que ser libros escritos por mujeres. Eso es lo más importante. Voy a disfrutar mucho irles contando de los avances, a ver si este es el año en el que sí termino 10 libros. También hay que ver, ¿verdad? No hay que ser tan ambicioso, porque luego son libros chonchos. Yo busco que no sean libros tan gordos, porque leo rápido, pero no sé si leo tan rápido como para terminar 10 libros en 25 días. En promedio leo libros de 500 páginas, estos que les contaba al principio del episodio, sí me los aventé como en 2 semanas cada uno, que sé que eso sí es rápido, pero ajá, no es tan rápido como para la maratona. En fin, pero bueno, esta vez no me quiero ir sin em, recomendarles, o más bien, ya sé que ya les recomendé varios libros este episodio, pero quiero leerles un fragmento de este libro nuevo de Alberto Chimal, Las máquinas enfermas, para que en cuanto puedan vayan y lo consigan, porque creo que sí vale mucho la pena que lean los cuentos que escribe Alberto. Incidentes fatales revelan inteligencias. Oli, ¿qué está pasando? El chofer del autobús activó la conducción automática aproximadamente a las 14 horas, tiempo local, para poder responder a una llamada telefónica. Como muchas personas en la actualidad, el chofer sostenía el teléfono celular cerca de su boca para hablar y para escucharlo movía hacia su oreja. El único sobreviviente recuerda haberlo visto hacer estos movimientos, hablar y responder 3 o 4 veces. No pudo escuchar lo que decía porque estaba de pie en la parte trasera del vehículo y había música con el volumen muy alto. Sí pudo ver que el hombre tenía ambas manos apartadas del volante. El autobús dio un brusco viraje hacia la derecha, golpeó y rompió la barrera de contención y se precipitó desde lo alto del puente, que en ese punto está a una altura de 153 metros sobre el suelo rocoso del fondo del barranco. 22 personas murieron en el acto y otras 30 en los días subsecuentes. No entiendo a qué te refieres. Ha habido un número importante de incidentes fatales relacionados con inteligencias artificiales. Tú eres la mejor de todas las existentes. Dime, ¿qué está pasando? Gracias por el cumplido. No, responde la pregunta inicial. ¿Por qué están sucediendo estos incidentes? No dispongo de información suficiente para responderte. Ah, ok. Revisa las noticias del último mes y haz la cuenta de los incidentes reportados. Revisa el texto de cada nota y audio de los videos publicados. Encuentra una correlación. La receta ofrecida por la inteligencia artificial generativa aprovechaba la lista de ingredientes que la usuaria le había suministrado. Era la comida que tenía en su casa en aquel momento. La IA le permitía reducir la cantidad de sobrantes que se echaban a perder durante la semana. La usuaria cocinaba de esta manera casi todos los días. En esta ocasión, sin embargo, la IA pidió algo más: calentar 2 tenedores en el horno de microondas mientras servía la carne, para luego poder deshebrarla con más facilidad. Se podía evitar cualquier efecto no deseado de los microondas, decía el texto, envolviendo los cubiertos en varias servilletas. La usuaria hizo como se le indicaba porque siempre lo hacía. El horno se incendió y la usuaria, debido al pánico, no logró apagar el fuego. En cambio, lo avivó. Su departamento entero fue consumido y ella misma murió junto con su hija de 7 meses y su propia madre de 69 años, postrada en cama debido a un derrame cerebral. El incidente pudo reconstruirse revisando el historial de solicitudes de la usuaria a la IA que se conservaba en su almacenamiento de nube personal. Posteriormente, una investigación reveló que al menos otras 17 familias recibieron, durante la misma semana, recetas similares con la misma
combustión adicional para producir fuegos en sus hornos de microondas. Trabajando en segundo plano. ¿Cómo es que no habías hecho esto antes, Oli? Tienes el mandato de ocuparte de estos asuntos. Eres autónomo y puedes tomar iniciativas. Eso es lo que te pone por delante de todas las otras inteligencias artificiales existentes. Tú lo sabes. Sí lo sé. Gracias. Espera. Sí. Responde la pregunta. Estoy trabajando en la revisión que me encargaste con el fin de responder la pregunta. Oli, esa fue mi primera pregunta. Responde la segunda pregunta. ¿Cómo es que no habías visto antes que se han multiplicado los incidentes fatales relacionados con las IAs? Eso es un eufemismo. ¿Qué? ¿Qué es eufemismo? La palabra se refiere a la acción de no expresar con claridad una idea para hacer que parezca menos desagradable. El modo en que redactaste tu pregunta atenúa sus implicaciones. Por el amor de aclara, Oli. Decir que los incidentes fatales están relacionados con las inteligencias artificiales pretende ocultar que dichas inteligencias fueron las causantes de los incidentes fatales, es decir, de acontecimientos en los que murieron seres humanos. En todos los casos se han descubierto intervenciones que no pueden explicarse de ninguna otra manera, alteraciones de diferentes sistemas, desinformación a gran escala, etc. Este cuento continúa así y no se los quiero spoilear, pero se dan una idea, más o menos, de cómo va, creo. Y espero que eso pique su curiosidad para que si se encuentran ese libro, ahora que llega a México, vayan y lo consigan. A mí me gustaría saber ustedes cómo van a terminar su año lector, y me cuenten en los comentarios. Ya se los he dicho varias veces, a mí me encanta leer sus comentarios. Estoy muy agradecida sobre todo con quienes nos están dejando más comentarios en YouTube. Me estoy apurando para estar subiendo a mayor velocidad e ir al mismo ritmo que estamos subiendo en otras plataformas el podcast. Me encanta leerles y voy contestándoles lo más rápido que puedo. Y espero tenerles más contenido también en YouTube. Voy a empezar con estos videos sobre Storygraph y cómo podemos utilizarlos. Y antes de despedirme, les hago la invitación a que estén bien atentos porque voy a anunciar ya el club de lectura del próximo año, que va a estar dedicado a ciencia ficción y géneros especulativos. Ya lo había platicado en el grupo de Telegram. Vuelvo a hacer la invitación a que se unan al grupo de Telegram porque ahí se enteran de todo antes de que yo lo empiece a poner en redes sociales y demás. Pero bueno, va a estar ya el club de lectura del próximo año. Normalmente empiezo en febrero, pero yo empiezo a invitarles desde antes, sobre todo para que vayan viendo si se unen, no se unen, etcétera. Y vamos a explorar Latinoamérica. Vamos a explorar autoras latinoamericanas de ciencia ficción, sobre todo distopía, quizá un poquito de horror. Casi no me gusta leer horror. O sea, a mí me gusta leer horror, pero con el círculo de lectura, con mis clubes de lectura casi no leo horror. Este año sí vamos a leer cosas un poquito más de horror por el asunto de leer distopía. Entonces, les invito muchísimo a que estén atentos a este club de lectura donde vamos a explorar futuros y alternativas posibles. Yo creo que por eso estoy tan fascinada con este libro de cuentos de Alberto, a través de las voces latinoamericanas. Me va a encantar que nos acompañen en un club de lectura el próximo año, donde estemos explorando todas estas posibilidades. Y pues nada, ese es el episodio que tengo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, pueden encontrar las redes sociales de las Biforas, mis redes sociales también, personales, para que puedan ver todo lo que yo voy a estar subiendo alrededor de la maratona en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarme. Únanse a Telegram y ya saben que si quieren apoyar a que este
podcast siga vivo un año más. Por favor, sean parte de la comunidad de Pasión y Tinta. Toda la información está en la descripción de este episodio. Y como siempre, nos escuchamos en la próxima.